Y tenemos el Salmo 30, que es el salmo que nos toca hoy compartir. ¿Cómo lo vamos a titular, Willy? Pues has cambiado mi lamento en baile. Yo creo que el salmista es de los primeros salmos que estamos viendo de toda esta serie, ¿verdad? Que no se queja mucho. Es más, reconoce, ¿no? Ahora, la cara que tenía David era impresionante. Pero cara, el tío. O sea, le echa en cara. Hay uno de los versículos que dice, bueno, Señor, si dejas que me muera, ¿quién te va a adorar? ¿Quién va a proclamar tus verdades? ¿Quién va a proclamar tu grandeza? O sea, así se lo dice a Dios. Es la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Sí, no se corta ni un pelo, dice. O sea que el polvo te va a adorar. Sí. La gente que está en el Seol, que aclaramos para la gente que nos escucha, ¿verdad? Seol es el lugar donde iban antes de que Cristo viniera. El Hades es lo mismo, solamente que en griego. Entonces, pero es el lugar donde iban a esperar, no el purgatorio. No tiene nada que ver. Esto es una invención muy posterior. El Seol era algo que los hebreos creían y siguen creyendo, ¿verdad? Antes de que venga el Mesías, ya que ellos no, lógicamente, no creen que el Mesías ha venido, sino que vendrá, pues lógicamente siguen todavía pensando en el Seol, en el seno de Abraham. Hay algunas diferencias que tenemos que conocer para no liarnos. Y el Hades es lo mismo, y donde más se utiliza, lógicamente, es en las epístolas de Pablo, en el Nuevo Testamento, que es donde, lógicamente, está escrito en griego. Pero le tiene una cara, tipo, no se corta un pelo, ¿verdad? Porque nosotros, ay Dios, o sea, como, pobrecito de mí, ay Señor, que no te falte, que no sé qué. Y David le suelta a Dios lo que haga falta. Se sentiría igual solo, ¿no? En esa relación tan personal con Dios, ¿no? O sea, una relación tan íntima que quizás igual creía que era exclusiva, ¿no? De él, ¿no? O sea, que yo creo que a veces nos pasa un poco, ¿no? En esa especie de ego que tenemos, ¿no? En el que nos creemos que nuestra relación con Dios es especial, ¿no? Y que nadie más puede tener una relación tan especial como yo, ¿no? Y bueno, quizás de ahí vienen tanta división, ¿no? En la iglesia, o tanta división en las religiones, ¿no? Que todo el mundo cree tener la verdad y la relación. Teléfono rojo. Eso, yo tengo directo con Dios, en lo que Dios me dice a mí es la única verdad, y voy a montar mi propio grupito de seguidores, ¿no? De fans. Bueno, de hecho hay pastores que enseñan a sus miembros que Dios no les va a hablar nunca a ellos, que si Dios va a hablar es con él y él se lo comunicará al resto. Fíjate, macho. Yo me he quedado pasmado. El intermediario, entonces, pasmado, un nuevo intermediario. Pero yo sigo, solo hay un mediador, solo hay un intermediario, Jesucristo, ¿verdad? Entonces el resto, lo siento, pero no, todos tenemos acceso directo. Esto es como la fruta, verdura y todo, el intermediario es lo que se lleva la parte, la gran comisión. Lo estamos viendo. La gran comisión, no la comisión, es otra comisión diferente. Lo estamos viendo por desgracia. Así que la verdad que encantados de poder compartir lo que la palabra de Dios, porque tiene para mí una cosa muy interesante, la palabra de Dios, que siempre está vigente. Así es. Estamos ahora en periodo electoral y el otro día decía yo en la iglesia, normalmente el hemiciclo es un circo donde hay payasos pero que no nos hacen reír, y más bien normalmente se convierten en animales o en fieras. Digo, ahora el hemiciclo lo han sacado a la calle y lo han convertido en una tómbola. A ver quién da más. Viviendas por aquí, subvenciones por allí, no sé qué para acá, no sé qué para acá. Parece una tómbola, digo, entonces, no sé, para luego, lógicamente, pasar el 28 de mayo y volverse a convertir en un circo. Eso es. Y recuerda que los boletos de la tómbola no son canjeables. No, donde dije digo Diego. Así que, pero eso que pasa, pasa la redundancia, no pasa con la palabra de Dios, que siempre es vigente. Y siempre está el salmista, en este caso, es muy reconociendo todo lo que Dios hace por él, ¿no? Claro, además, es verdad que cuando un gran hombre de Dios como David, que había visto, ¿no? Realmente, ¿no? Una mano de Dios de una manera tan poderosa, ¿no? Porque, oye, uno la ve en su vida y uno puede ver cómo Dios obra a nuestro nivel, pero en la vida de David había sido algo increíble. O sea, no solamente pues, había vencido a los enemigos, había superado todas las adversidades, había vencido contra todas las expectativas. Creo que también
al que mucho le has dado, mucho le has demandado, ¿no? Dice la palabra también, ¿no? Y aquí está hablando David de ese testimonio, ¿no? De que bueno, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Dice, me hiciste subir mi alma del Seol, o sea, estaba al punto de la muerte, ¿no? Estaba ya a punto de entregar la cuchara, ¿no? Y luego dice que me diste la vida, ¿no? Bueno, es increíble, ¿no? Como él reconoce, ¿no? el mérito al Señor, ¿no? Sí. Pero siempre uno como quiere tener esa cierta exclusiva, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Y bueno, luego dice, a ti, Señor, clamaré, ¿no? Con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado, a ti, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. Y aquí es donde dice tú, ¿no? ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Bueno, yo creo que es una pregunta un poco soberbia, ¿no? Un poquito, como tú dices, ¿no? Valiente, ¿no? Claro, a mí en una parte me encanta, ¿no? Porque me demuestra primero la relación que tenía con Dios. O sea, que esa frase famosa que todos conocemos de David era un hombre conforme al corazón de Dios, era una realidad. O sea, porque no vemos en ningún sitio. Podemos leer el primer libro de Reyes, podemos leer un montón de textos, las crónicas, etcétera, etcétera. Y Dios en ningún momento se enfada con David. Nunca. Es decir, le llama la atención cuando hizo lo de Urías, lógicamente, porque fue un tema muy grave, pero no le llama. Es decir, a Dios no le molestó que él le dijera, mira, que si yo me muero, ¿quién te va a adorar? ¿Quién te va a esto? Y me gusta porque es como una relación muy natural, ¿no? Porque yo creo que a veces como creyentes tenemos una relación un poco artificial. Es como que nos movemos por protocolos. Es decir, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? Por rituales, ¿no? Un poco ritual, ¿no? Sí, un poco. A veces hablamos de la Iglesia Católica y decimos, no, porque tienen su liturgia. Pero es que nosotros tenemos nuestra liturgia. Igualmente, claro. Otra cosa es que la hagamos. Una cosa es que, y eso es algo que sucede en el corazón, tú puedes estar escuchando la misa, viendo la liturgia, y puedes convertirla en carne o puedes hacerla, pues eso, liturgia religiosa. Pero a nosotros nos pasa igual. Tú puedes estar en la adoración. Nosotros tenemos presentación del culto, adoración, anuncios, ofrenda, predicación, despedida. Normalmente. Sí. Hay algunas variantes, lógicamente. En ese tiempo testimonios también, depende. Pero esa es nuestra liturgia. Sí. Ahora, si tú no disfrutas de la adoración, si tú no disfrutas de los testimonios, si tú no disfrutas de la palabra, al final lo que tienes es una liturgia. Entonces, es lo mismo. Y lo que me gusta de David es que era una relación natural en la cual le podía decir a Dios realmente lo que pensaba, porque Dios sabía que nacía de un corazón honesto. Porque ¿cuál es el gran problema que a veces tenemos, Dani? Es que Dios sabe de qué corazón, o sea, de qué pie cojeamos. Y de qué corazón nacen las cosas. Es decir, cuando le decimos esto y cuando le decimos lo otro, en realidad estamos pensando en nosotros mismos. Así es. David no. David incluso en esto estaba pensando, bueno, a ver, soy el rey de Israel ungido, tengo un plan hecho por Dios para desarrollar, para unir y para reconquistar partes del reino que han sido robadas o han sido quitadas por otros países, y ese es mi trabajo. O sea, me ha costado, como tú decías. Y la forma práctica, además, de la alabanza. O sea, porque él puso en marcha otra vez la liturgia, digamos, o el proceso de alabanza, el templo. Pues, o sea, empieza a restaurar, ¿no? las costumbres, los sacrificios, o sea, a derrumbar los altares. Pues como tantas veces pasará después. Sí. En los diferentes reyes de Israel que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor y destruyó los lugares altos y ¿no? O sea, que es un proceso constantemente de regeneración, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que has dicho, nuestra tendencia es a la religiosidad. Ajá. Yo compartí hace poco sobre la serpiente de bronce, ¿no? Ya. Que la serpiente de bronce, que había sido un instrumento de Dios para evitar la muerte durante el camino de Egipto a la tierra prometida, después la convirtieron en un templo de adoración, donde le ponían incienso y adoraban la serpiente de bronce, ¿no? En vez de decir, habéis convertido un instrumento en una especie de ídolo, ¿no? Sí. No una especie, no, en un ídolo. Y muchas veces convertimos, ¿no?, lo que Dios hace en ídolos, ¿no? Y nuestra tendencia es hacia la religión, no hacia la relación con Dios, ¿no? Claro, no, incluso tenemos, por eso digo que
hablamos a veces de la idolatría en la Iglesia Católica, pero la Iglesia Evangélica tiene mucha idolatría. Muchísima idolatría. Es decir, a fulanito le está funcionando en Argentina o en Colombia o en México o en Estados Unidos algo, ¡pum!, lo traemos para España con la idea de que aquí funcione. Al final nos damos cuenta que no funciona, porque es un plan que Dios le ha dado para allí y no funciona aquí. Lo que yo muchas veces he dicho, muchas veces, es decir, tú haces un congreso, ¿verdad? Va a estar un congreso de adoración y la palabra de Dios, ¿verdad? Va a estar Daniel Díez, va a estar Willy López y va a estar Josele como predicadores. Entrada gratis. ¿Quién va a ir? Nuestra familia, sí, como mucho, ¿verdad? Un congreso. Viene Claudio Freyson, viene Dante Gebel, viene Guillermo Maldonado, 30 lereles para la entrada y no hay forma de entrar, está lleno. ¿Por qué? ¿Que Dios usa a esas personas? Sí, pero estás dando a entender que a nosotros nunca nos va a usar, porque no tenemos nombre o por lo que sea. Y eso es limitar el poder de Dios. Pero funcionamos así, por lo tanto se convierte en idolatría. Es decir, tienen que venir ciertas personas para que en este país pase algo. De hecho, yo lo he escuchado montones de veces, ¿no? A partir de la visita de fulanito hay un antes y un después. Y es verdad, antes y hay un después. Lo que pasa es que son iguales. No ha pasado nada, no ha habido ningún cambio. Puede que en alguna persona en concreto o en algunas personas en concreto sí haya habido un cambio, pero no por él, sino porque se han acercado a Dios, tal vez por la palabra que él ha predicado, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos idolatría y este es el gran problema. Es decir, el ser humano de por sí nos gusta ver, funcionamos por vista. Entonces, por eso la Iglesia... Por los sentidos, claro, ¿verdad? O sea, sí. Los sentimientos, las emociones, los claro, sentidos son los que nos claro. manipulan, los que hacen que compremos, los que hacen que tomemos decisiones impulsivas, ¿verdad? Es esa parte nuestra superficial que es más manipulable también, ¿no? Y nos olvidamos de que tenemos que ir más en lo profundo, ¿no? Claro, entonces por eso la Iglesia Católica supo hacer las cosas y el crear toda la imaginería que tiene, pues hace que el ser humano se acerque más a la figura o a Dios porque lo ve, ¿no? Incluso se dan protocolos. Yo me quedo alucinado pues con la puerta del perdón, el pórtico de la gloria. Luego hay otro pórtico del perdón en un pueblo antes por el Camino de Santiago. O sea, como diciendo, bueno, me suena a tómbola también, ¿no? Pero yo también he oído a pastores evangélicos decir, no, porque si tú das 1000, Dios te va a dar 10.000, porque si tú das 10.000, Dios te va a dar un chalet, y eso es también una tómbola. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Cuando transformamos la fe en religión, nos encontramos con este problema. Y para mí, David tenía fe. No lo convirtió en religión porque cualquiera de nosotros hubiera dicho, mira, David, lo que has hecho es una falta de respeto. Hablarle a Dios así es una falta de respeto. Pero para David no lo era. No lo era tener una relación tan abierta, tan sencilla. Él entraba en el tabernáculo, ¿verdad? Es decir, tenía... y digo lo que hay en mi corazón, ¿no? Entonces, él reconoce absolutamente todo lo que Dios ha hecho por él, que creo que de vez en cuando nos vendría bien volver a... Sobre todo en los tiempos buenos. Porque en los tiempos malos normalmente no tenemos problemas. Nos acordamos de todo lo que Dios ha hecho y de lo que debiera hacer por mí. Pero en los tiempos buenos, es decir, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo y en este tiempo. Y a veces se nos olvida. Se nos olvida. Y entonces ya digo, cuando lo hacemos en tiempos malos es para recordarle a Dios, Dios, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sabes lo que te toca, ¿no? Claro. La parte difícil, Señor, tú haces lo difícil. A trabajar. A currar. A trabajar. A ver, es cierto que David, yo también me sitúo, ¿no? Un poco en su perspectiva en este momento, ¿no? Yo creo que tampoco él vería
claramente un sucesor, ¿no? No habría todavía terminado su trabajo. No. Él vería la labor que queda por hacer, tú lo has dicho claramente, oye, tengo un trabajo enorme por delante, soy rey hace poco, me he metido mucho la pata, tengo que también resarcir, ¿no?, de mis errores, Claro. tengo que dejar en buen nombre al Señor que me ha ungido, ¿no? Pero claro, fíjate, es ungido de niño prácticamente, la gran promesa, y hay un proceso enorme. Es que a veces, que cuando somos ungidos o tocados por Dios, no creemos que todo es instantáneo. Claro. Pero el trabajo de David, desde que es ungido por el profeta hasta que es rey, hasta que Dios realmente, ¿no?, le pone, son un montón de años, ¿no? Claro. Podemos verlo con Jesús mismo, ¿no? O sea, dice, oye, es el Hijo de Dios, ¿por qué espera hasta los 30 años? Claro. Encima llega a los 30 y se va 40 días al desierto. Claro. O sea, ¿por qué nos enseña el Señor que hay un proceso, ¿no? Que Pablo cae del burro, ¿cuánto tiempo espera hasta volver, hasta realmente recibir la palabra de Dios, la instrucción, hasta que pasa un tiempo, hay procesos, ¿no? Sí, y siempre. Abraham, Dios le dice, te voy a dar descendencia, me río de ti, con 90 años. Pasaron como 14 años hasta que el Señor le da, o sea, encima no fue instantáneo. Le da la promesa y encima se queda en silencio, porque claro, primero ella se ríe, él no sé qué, él es incrédulo, y el Señor dice, yo no tengo prisa. Y se pega 14 años en silencio, porque no vemos que la Biblia tenga más, aunque me imagino que él tendría contacto con el Señor en este tiempo. Pero, sí, no, holocaustos, todo lo demás. 14 años hasta que se queda embarazada, es increíble, ¿no? Sí. Y nosotros que a veces el Señor dice, no, te voy a sanar. Venga, que de los dos tengo partido, ¿sabes? Claro, ya. O sea, ¿dónde está el Señor? Y venga, arréglame este problema. ¿Para cuándo lo quieres? Para ayer. No sé, yo veo a David como mirando atrás, ¿no?, ese proceso. Sí. Joder, todo lo que has hecho, Señor, todo lo que has hecho por mí. ¿De dónde me has sacado? Los milagros. Me has utilizado para vencer al gigante, a esto, a lo otro. ¿Y ahora quieres que me muera, Señor? Si tú acabo de empezar. Ya. Estoy calentando, Señor, ¿no? Sí. Digo, oye, que le estoy cogiendo gustillo a esto, ¿no? Es como cuando te preguntan, bueno, si tanto crees en Dios, pues ¿por qué no te mueres, no te vas con Él? Y dice, bueno, sí, algún día me voy a ir con Él, pero no tengo prisa. No porque no crea en la vida eterna, sino porque yo sé que Dios tiene un propósito para mí aquí todavía, ¿no? Claro, no, si Él me espera, prisa no hay. Pero claro, a veces esa hipocresía, ¿no? Claro. Si tanto el cielo... bueno, los musulmanes tienen las 70 vírgenes y tal, y tienen prisa por irse, pero nuestra perspectiva es de que tenemos cosas por hacer, ¿no? Hombre. Y podríamos orar a Dios de la misma manera. Señor, ¿qué beneficio tienes con mi muerte? Claro. Si me vas a tener contigo toda la eternidad. Claro. Déjame aquí un tiempo más, pero para servirte. Claro. Como cuando, esa próloga, ¿no? De decir, oye, dame un tiempo más para servirte. Como Ezequías. Eso me salía como Ezequías, ¿no? Sí. En el momento que Ezequías deja de servir al Señor, dice, vale, se acabó la próloga, vámonos. Claro. Porque ya no cumples el propósito para el que te tengo aquí, ¿no? Claro, no, y siempre ha sido igual, tenemos que hacer, o sea, desde el principio, desde Noé, que estamos hablando de 120 años, que es el periodo más largo que hay, ¿verdad? Pero después Abraham, Jesús, Pablo, porque Pablo cae del caballo, va a Siria, ¿no? Va a Jerusalén, pero después se va al desierto 17 años más. Ahí está. Es decir, el Jesús mismo son 30 años, para luego 3 de Spring, ¿verdad? Y así podemos ver la mayoría. David tiene que esperar mucho, o sea, David tenemos que primero tiene que estar hasta que Saúl muere, y aún así solo le nombran rey de Hebrón. En Hebrón, no de todo Israel. Todavía tiene que esperar unos años más hasta que conquista Jerusalén, lleva la capital a Jerusalén y es rey de todo Israel. O sea, todo es... pero yo creo que... El propio Job, sí, que al final le desea la muerte. Claro. Y al final Dios le corrige, dice, que te queda aquí mucho camino por andar. Cuidado, no te hundas, que vas a ver nuevas cosas, que aún te voy a dar una prórroga y vas a ver hasta tu tercera generación. O sea, cuando creía, ¿no?, que ya no quedaba más, ¿no? El Señor le dice, que aquí lo tengo yo, que yo soy el que tiene el control, ¿no? Claro, entonces tenemos que ver un poco porque no nos gustan los procesos. Claro. Es decir, los procesos son lentos, en los procesos nunca sabes dónde van a acabar las cosas, dónde empiezan, dónde hay un cambio de ciclo, y no nos gusta. A nosotros nos gusta que Dios sea un tipo Papá Noel o un mago que se saca de la chistera el conejo, ¿verdad? Pero no, Dios no funciona así. ¿Por qué?
porque el plan que tiene para nosotros es un plan tan perfectamente diseñado que necesita de alguien que tenga un corazón que quiera llevarlo adelante. Y eso solo se consigue en un proceso. Por eso a veces cuando los jóvenes me dicen, no, Willy, es que me he enamorado, digo, te creo que te has enamorado, pero recuerda que es un sentimiento. Cuando tú de verdad te enamores, va a ser un acto de voluntad, porque conoces a la persona. Tú nunca te puedes enamorar de alguien si no le conoces. Ahora, ¿tienes un sentimiento de amor? Sí, por supuesto, eso no hay ninguna duda. Entonces, y a veces eso es lo que nos pasa. La gente, ¿verdad?, se recién convertida a ese primer amor que hablamos, que está tan maravilloso, ¿verdad? Pero ahí comienza un proceso. Claro. Entonces quiere salir a la calle, quiere hablar a este, le habla al otro, es un verdadero torbellino, ¿verdad? Y de repente cuando pasan unos años dice, ¿qué me ha pasado? Digo, pues simplemente te ha pasado que estás en el proceso. Ahora estás en el proceso. Entonces, si quieres que ese proceso llegue a buen término, vas a tener que colaborar con Dios y dejar que Él te moldee. Ahora, nunca pierdas tu primer amor. Una cosa no quita la otra. Una cosa no excusa la otra, ¿verdad? Pero sí tienes que saber que Dios va a trabajar contigo. Y eso quiere decir que te vas a meter en algunos laberintos un poco interesantes. Y que no todo va a ser instantáneo, ¿no? Que no todo va a ser milagroso. Yo veo la Biblia con grandes personajes de la Biblia y igual tienen un milagro en toda su vida. Sí, pero tenemos el caso de Eliseo, tenemos el caso de Elías. Claro. Bueno, oye, yo no le llego a la altura del betún. O sea, claro. Considero que demasiados milagros he visto en mi vida para sentirme honrado con lo pequeño que uno se siente, ¿no? En comparación con grandes hombres de Dios, ¿no? Entonces, a veces queremos un milagro por día, que Dios nos hable todos los días, a todas horas. Oye, Señor, cuando dice algo, es algo que transforma todo. O sea, no te va a decir, no, vete por la izquierda porque te vas a ahorrar un semáforo, ¿no? Sí. O sea, igual si te dice que vayas por la izquierda porque a la derecha te esperaba una muerte segura o tenías... O sea, no, la voz de Dios, cuando es tan clara, ¿no?, y directa, ¿no?, es algo que transforma, que es definitivo. Sí. A mí me sorprende, ¿no?, esas personas que, no, Dios me ha dicho, y es que me ha dicho Dios que no tome café hoy, que tome té. Y Dios, digo, hombre, pues el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos aconseja, pero esa voz de Dios, no esas 7 voces que son tan claras y definidas, quizás pasan una vez en la vida. No sé, Willy, yo igual me equivoco, pero yo pienso que ese teléfono rojo, como tú decías antes, no es para abusar de él, ¿no? Y tenemos que escuchar más el Espíritu Santo, pero no sé cómo explicarlo, ¿no? Esos encuentros personales con Dios tan transformadores, que es un terremoto en nuestra vida, ¿no? No pasan tan a menudo, ¿no? Hay que estar más atento y aprender, ¿no?, de esos encuentros con el Señor, ¿no? Y sacar oro puro de ahí, ¿no? Sí, no, la realidad es que normalmente en tu vida va a haber una vez en que Dios te va a hablar claramente de lo que quiere. Posteriormente te va a hablar, pero ya sobre ese tema. Por eso cuando hablamos a veces y decimos, y le decimos a la gente, le damos palabras proféticas o lo que sea, normalmente son de confirmación de lo que él ya sabe. Rara a veces ocurre, pero muy raramente es algo nuevo, ¿no? Pero normalmente ya tiene, o sea, ¿cuál es el problema? La gente que busca palabra profética... Y cuando no le gusta lo que oye, ¿no? No, es simplemente porque nunca le ha dejado a Dios que le hable. Ya. Entonces quieren que la palabra profética sustituya lo que Dios tiene que hablarle, ¿no? Entonces todos los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia han recibido palabra de Dios directamente, ¿no? Y todo lo demás que ha venido después ha sido confirmaciones de lo que Dios les ha dicho. Y así es como debemos de funcionar. Para que por eso la gente va de congreso profético en congreso profético a ver si encuentra la palabra que tú debieras buscar de forma personal con Dios, ¿no? Entonces, y sobre todo que sea una palabra buena, ¿no? No, claramente, y Dios nos habla. O sea, la palabra nos habla, los hermanos, y el Espíritu Santo en nuestra vida nos habla, nos guía, ¿no? Me refería más a ese encuentro revelador, ese encuentro transformador, ¿no?, con Dios, ¿no? Ese momento de que te caes del burro, ¿no? El momento en el que
ves al Señor prácticamente con tus ojos, oyes, ¿no?, al Señor con tus oídos prácticamente, ¿no? Que quizás pase una vez en la vida, ¿no? Una vez, por eso te digo. Luego tienes encuentros en la alabanza, Dios te quebranta, o tienes momentos en los que la palabra del predicador o la palabra de la Biblia te impactan, te alimentan. Estamos constantemente relacionándonos con el Señor, ¿no? Pero me refería a eso, ¿no? A veces subestimamos o sobreestimamos, no sé, y tenemos que estar con los pies en el suelo. Yo veo a David con los pies en el suelo. Oye, me has traído hasta aquí, Señor. Todo lo que hemos andado juntos, todo lo que he aprendido, mis errores, me has perdonado aquí, me has perdonado allí, aquí me has sanado, aquí no sé qué, Señor, Y ahora, que tengo tanto trabajo por delante, déjame hacerlo, Señor, ¿no? Claro que no somos imprescindibles. Y si el Señor quita a David en medio, podría haber levantado a otro. Perfectamente. Ya. Aunque David ni lo supiera. Aunque David ni pensara. Ya. Y a veces tenemos ese orgullo, ¿no? Es pensar que solo nosotros podemos hacer la labor que Dios nos ha encomendado. Dice, oye, yo te he levantado a ti, pero puedo levantar a otro, ¿no? Claro. Y aquí hemos hablado mucho del liderazgo, ¿no? Del cambio de liderazgo, el paso, ¿no?, del testigo, del pastor a la siguiente generación, que muchas veces parece que es como la monarquía, ¿no?, que pasa de padres a hijos, ¿no? Y tiene que haber realmente que sea Dios el que levante, ¿no?, a obreros, ¿no? Claro, o sea, ni nuestros hijos tienen que quedarse fuera, ni tienen que ir por delante. Es decir, que sea Dios el que levante a las personas. Pero no hay un poco de orgullo, ¿no?, en nosotros cuando pensamos que, claro, hombre, que la obra es nuestra y que si no la llevamos nosotros a cabo, esto no va a funcionar. Hombre, somos imprescindibles, es decir, la columna de la iglesia somos nosotros. Es decir, se quita Cristo la columna, la cabeza, ¿no? Pero nosotros la columna. La columna, sí. Si no, todo esto se cae. Y es un gran problema, ¿no? A ver, el mismo David lo supo. Llegado el momento, le dijo Dios, tú no vas a construir el templo, lo siento. Ya tengo otra persona que va a construir el templo. Menudo palo, ¿eh? Claro, porque... Menudo palo. Pero le dijo, o sea, de la misma forma que David le hablaba a Dios, Dios le hablaba a David. Claro. No, tiene las manos manchadas de sangre. Y no se refería solamente a haber sido un guerrero. Especialmente se refiere a la sangre inocente. Dios siempre se va a referir a la sangre inocente. Por eso decimos y nos preocupa tanto el tema del aborto, porque es sangre inocente que se derrama sin necesidad, ¿no? Entonces te encuentras, y a esa sangre inocente se refiere y dice, no vas a construir. Pero no te preocupes que el templo se va a construir. No, de hecho... Ahora tú ahorra, prepara y esto... Para mí el templo ya es más de David que de Salomón. Sí, porque David hace los planos, diseño, todo, claro. De todo, prepara los materiales, se va aquí al Líbano, trae los mejores cedros, se va aquí el oro, tal, pum, lo prepara todo, claro. No, fíjate tú, es como vemos a Moisés, ¿no? Él viendo la tierra prometida desde el monte de Moab, viendo el río Jordán, y mira, ahí está, la tierra que fluye leche y miel, pero tú no la vas a pisar. Claro. Qué fuerte, ¿no? Sí, no, y esto lo mismo, Dios le dice claramente, o sea, no lo vas a construir. Entonces, por eso me gusta esta relación natural, y a veces va a ocurrir esto, es decir, tú derramaste sangre inocente, por lo tanto, no vas a participar de esto. Ahora, quiero y eso sí sería duro para nosotros. No sé qué, un pastor al que Dios le diga, mira, prepara todo, pero la gloria se la va a llevar otro. Tela. Conocemos el templo como el templo de Salomón. Claro. En realidad él sí, verdad que él lo construyó, él dirigió la obra, pero tenía todo el guión. Su padre le dejó todo con pelos y señales, cuántos codos, qué tamaño, qué materiales, y dibujos, esquemas. Yo creo que David gastó sus mejores años, ¿no?, de su vejez, ¿no?, en diseñar este templo, ¿no?, que Dios le había revelado por otro lado, ¿no?, que Dios era el que le daba las instrucciones, ¿verdad? Pero es impresionante lo que tú dices. Imagínate tú, ¿no?, que por fin esa iglesia pequeña de barrio que tiene un local pequeñito, el ayuntamiento le cede un terreno y llega al ayuntamiento y le dice, venga, te damos un terreno, haz los planos, prepara la iglesia, y ese pastor que va a construir todo, lo prepara todo, los ahorra, pide el préstamo al banco, habla con la constructora el cuñado que es de la iglesia, que les va a hacer buen precio, va a buscar los materiales, negocia la venta del local para pagar la construcción del edificio nuevo, y de repente dice, vale, pero tú no lo vas a, tú no lo vas a pisar. Le dice, tú te vas a venir conmigo antes. No vas a hacer, ¿no? Entonces, pero la verdad es que es muy importante, y si eso ocurre,
tenemos que estar con el corazón abierto, porque Dios, claramente Dios va a hacer lo mejor para nosotros y va a hacer lo mejor para los demás. Por eso es importante que tengamos claro que Dios es el que está al control, Dios es el que hace las cosas. ¿De dónde suelen venir a veces divisiones? Cuando el pastor o gente de la iglesia cree que ellos son los que tienen la razón, ¿no? Y entonces con esa razón, pues simplemente voy buscándome adeptos y al final creo una división, ya digo, o dentro o fuera. Y nos tenemos que dar cuenta que no, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios y para lo bueno y para lo malo. O sea, tú, aunque te levantes a orar a las 4 de la mañana, aunque hagas todo lo que te dé la gana, aunque te fustigues, te pongas cilicio, duermas en ceniza, lo que quieras, la iglesia se va a mover al ritmo de Dios, no tuyo. Así es. Tú al final eres una persona puesta por Dios, tú tienes que hacer tu función, pero no vas a ser la persona. O sea, y por eso es muy interesante, porque de cara a los judíos es muy importante el templo de Salomón. Pero de cara a la restauración de Dios, lo que Dios va a restaurar es el tabernáculo de David. Es decir, la adoración. Pero para los judíos sí, el tercer templo, todo eso porque, claro, indica que el Mesías está mucho más cerca y todo eso para los judíos sí, pero para Dios lo que quiere restaurar realmente es el tabernáculo de David. Es decir, aunque no construyó el templo, pero Dios lo tiene ahí. ¿Por qué? Porque él, a pesar de todo, lo que hacía siempre es buscar a Dios. Y los que se empeñaban en construir un templo eran los hombres. Claro. Esto es como todo, es como cuando el pueblo quería un rey. Claro. Yo digo, no, en mis planes no está un rey. ¿Qué queréis rey? Venga, pues pongo un rey. ¿Que queréis un templo? Y el Señor dice claramente, ¿no? Pero ¿qué templo me va a mí? Claro. ¿Dónde voy a posar yo mis pies? Claro. ¿Dónde voy a caber yo? ¿Cómo vas a sostenerme a mí? ¿Cómo me vas a meter a mí entre cuatro paredes, ¿no? Si queréis un templo, bueno, pues os dejo que lo hagáis. Pero yo no lo necesito. Claro. Porque yo soy Dios del universo, ¿no? Y claro. Yo a veces lo digo, y lo digo a veces en la iglesia, creemos que Dios es el Dios de los evangélicos, protestantes, reformados, de la séptima gloria, de la calle, no sé qué. Y nos encajamos que Dios es nuestro Dios, claro, de nuestra denominación, de nuestro grupo. Dios es el Dios del universo. Claro. Él es el Dios del universo, Él ha creado todo. ¿Cómo podemos pensar que Dios se amolda a nuestras ideas, a nuestra manera de pensar? Entonces debería haber millones de dioses, porque cada uno tiene la interpretación de Dios, claro, cada uno, y cree tener la exclusiva de Dios, ¿no? Oye, tú puedes adorar a Dios como creas, que, oye, Dios te... Pero no puedes pensar que tienes la exclusiva, que tú eres el que lo sabes todo, el único y verdadero. A mí me choca, ¿no? Que claro, Dios sea solo Dios de los pentecostales, o Dios de los bautistas, o Dios de los renovados, o Dios de los católicos. Dios es Dios del universo. ¿Cómo le podemos encajar en un templo, ¿no?, de piedra hecho por mano de hombre, ¿no? Claro. De todas formas, estamos cayendo lo mismo, hablamos mucho, pero nos está pasando lo mismo que la sociedad. La sociedad hoy en día, tú lo sabes igual que yo, está tratando de encasillar. Por eso hay géneros, cosas que pasan por géneros, cosas que... aunque luego dice, bueno, pues tú ni eres hombre ni mujer, tú eres binario, pero en realidad estamos encasillando, se trata de encasillar. Y sin darnos cuenta, nosotros en la iglesia hacemos lo mismo. Es decir, Dios tiene que moverse de una manera que a nosotros nos cuadre. Claro. Es decir, ¿qué tal fue el culto hoy? Bien. ¿Por qué? Porque pasó esto y esto, entonces fue bien. ¿Verdad? Si no pasa esto y esto, entonces el culto ha sido un poco pobre, o ha sido un poco soso, o incluso ha sido un poco aburrido, pero no nos damos cuenta que estamos encasillando a Dios. Sí. Y eso es imposible. O sea, cuando la iglesia... Pero tenemos que tener cuidado, porque la sociedad también nos enseña y diseña las cosas para que la gente desarrolle sus sentimientos. Y a veces en la iglesia se hacen las cosas para desarrollar los sentimientos. Si la gente danza, si la gente baila, si la gente levanta las manos y tal, hoy la alabanza fue muy buena. Pero si la gente de repente está como más decaída, como más bajita,
hoy la alabanza no fue. Señores, pero no sabemos. O sea, no sabemos, es decir, no podemos, es decir, la sociedad nos enseña a hacer cosas para que los sentimientos funcionen, y lo que hemos hablado de la dopamina, toda la serotonina y todas las... para que nos sintamos bien. O sea, todas las hormonas del placer se desarrollen, y lo podemos hacer. Y de hecho, pues gente que tiene... No, es que la alabanza en aquella iglesia tienen trompetas, tienen percusión, tienen guitarra, tiene esto, es una alabanza, es increíble, ¿no? Y esta iglesia, pues que tienen un guitarrista, o a veces no tienen ni un guitarrista, que ponen CDs de YouTube para tocar, pues... ¿verdad? ¿Por qué? No porque sea mejor o peor, sino cómo nos sentimos, cómo nos hace sentir. Sí. Y un poco, pues, me acordaba, ¿no? Cuando se pasan procesos como el que tú has pasado este mes tan fuerte, ¿verdad? Pues te acuerdas, porque me he sentido muy mal. Sí, deja huella. Me he sentido muy mal, señor. No me ha ayudado nada, ni a la serotonina, ni a la dopamina, ni a nada, como mucho adrenalina. De vez en cuando, pero creo que en mi torrente sanguíneo se han vertido todas las hormonas negativas que tenía, ¿no? Y por eso no nos gusta cuando nos toca sufrir, cuando nos toca... ¿Por qué? Porque la sociedad nos diseña para que lo pasemos bien. Pero en Dios no siempre. No siempre todo va bien. Todo tiene un propósito, pero no siempre todo va bien, y no siempre... las cosas salen como nosotros queremos. Pero eso acuérdate, tú lo sabes mejor que yo, la generación, ya igual no tuya, pero igual de tus padres, en los que estaban en el Señor, siempre esa era como toda la lamentación, ¿no? Sí, había que sufrir. Venimos de una iglesia perseguida, en la que el sufrimiento, los himnos, con ese sufrimiento, con ese dolor, la persecución, y ser cristiano era el reflejo de dolor, de renuncia, de muerte, de angustia, persecución. Nos hemos ido a otro extremo. Claro. Ahora somos más que victoriosos, todo es alegría, todo es fiesta, los cultos son una juerga, la predicación son todo motivación, y o sea, nos debamos llevar de un extremo al otro, y el Señor dice, oye, ni tanto ni tan calvo, yo tengo gozo, tengo alegría, claro. Hay sufrimiento, claro. Hay pena, pero oye, también hay placer, hay vida, ¿no? Entonces, somos muy así, muy moldeables, ¿no? Por nuestro entorno, ¿no? Claro. Nos dejamos llevar mucho por nuestro entorno, por nuestra situación personal, ¿no? Si estoy enfermo, todo va mal. No hay nada bueno aquí, Dios nos va. Si me va muy bien, todo va bien. Sí. Digo, hombre, que la vida es esa montaña rusa, ¿no? A veces lo importante es que, aunque esté arriba, aunque esté abajo, esté con el Señor. Claro. Y que siempre vaya progresando, ¿no? El camino hacia Dios, ¿no? Que no me quede en esas subidas y bajadas, ¿no? Sino que vayamos como en la media, ¿no? Claro. Pero no somos muy temporales. Sí. Vivimos mucho el momento y vivimos mucho las circunstancias, ¿no? Nuestro entorno y lo que nosotros mismos vivimos, ¿no? Sí, en el fondo son las circunstancias. Por eso el salmista termina casi diciendo, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. No soy yo, es que tú has cambiado mi lamento en baile. ¿Cómo estaba yo? Lamentándome. Y tú has sido el que lo has cambiado, y creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿verdad? El cilicio, todo, para que aquellos que sepan, los católicos lo saben muy bien, que es el cilicio, porque lo usan bastante a menudo. Los evangélicos, la mayoría no lo saben porque no lo usábamos, pero era ese cordón que te ataba y que te presionaba y que te hacía, porque ahora hay gente que usa alambre de espino, pero claro, eso no existía en el tiempo del rey David, ¿no? Pero sí, era algo que te algo que llevabas muy, muy, muy tenso dentro de ti, a veces en el brazo, a veces en la pierna, a veces en la cintura, que te recordaba, ¿verdad? Entonces la idea era recordar lo pobre que eras, lo triste que eras, lo mal que lo estabas pasando, y entonces, o a veces también era para decirle a Dios como un voto, para que Dios te ayudara, ¿no? En una... Sí. O sea, como ayuno, ¿no? Sí. Porque la Biblia dice afligir, ¿no? Cuando dice la palabra afligió, está hablando de ayuno. Claro.
Porque claro, cuando tú ayunas, hasta la cara estás afligido. Claro. O sea, realmente te quita la comida, vas mal, vas mal. El ayuno, ¿no? También puede representar eso, ¿no? El cilicio, el ayuno, cilicio, ¿no? La claro, aflicción. es decir, algo, y lo que dice el salmista, me lo has quitado, ¿no? Ya. Me lo has quitado. No es necesario. No es necesario, ¿por qué? Porque ahora estoy en el área del baile, ¿no? Me has sacado del lamento, pero lo ha hecho Dios. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir el salmista? Va a haber tiempos de lamento. Claro. Nos guste o no nos guste, va a haber tiempos de lamento. Y tenemos que confiar en Dios y tenemos que estar cerca de Dios y agarrarnos de Dios para que Él lo cambie en baile, ¿verdad? Y esto a veces la gente, sobre todo que ha tenido una vida, entre comillas, fácil, ¿verdad? Que ha tenido una buena situación económica, una buena situación laboral, su familia y él prácticamente nunca han pasado por ninguna enfermedad grave. Cuando de repente caes, entonces eso sí que es duro, ¿verdad? Es Porque duro, la gente duro. que lo ha ido pasando siempre mal o siempre con enfermedades, siempre con problemas económicos y tal, de repente sale y asoma la cabeza y dice, ¡guau! Esto es vida, esto es un montón. Pero a veces al revés, pero tenemos que saber que va a haber tiempos de lamento, pero que Dios, lo mismo que lo hizo con David, va a cambiarlos en baile. Déjame que termine leyendo esos últimos versículos que son preciosos, ¿no? Oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, deseaste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Dice, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor, Dios mío, te alabaré para siempre. Qué bonito, ¿eh? Sí. Lo hemos cantado muchas veces en la iglesia. Sí, es un himno bastante conocido, que depende de las iglesias. En unas se cantan bailando y en otras con las manos en los bolsos o con los brazos cruzados, pero bueno, es decir, gente, ¿qué es lo que me gusta? Y más conociendo a David, que si era capaz de ir con el arca y quitarse las ropas reales y saltar por ahí, pues así era David, ¿no? Sí. Entonces, genuino y natural. Claro, entonces dice, ¿cuál es? Por eso yo le digo a la gente a veces en la iglesia, cuando cantamos algo en la iglesia, nuestro cuerpo tiene que expresar lo que cantamos. Entonces no se puede cantar, has cambiado el lamento en baile con las manos en los bolsos. ¿Por qué? Porque ni tú te lo estás creyendo. Ni tú te lo estás Entonces, creyendo. pues simplemente no lo cantes. Pero David sabemos que sí. Y dice, yo voy a cantar, tú eres mi ayudador, o sea, es que tú lo has hecho y tú eres mi ayuda. Entonces, Señor, yo voy a estar siempre contigo, yo voy a estar siempre dispuesto, yo siempre voy a estar cerca de ti porque es lo que quiero, ¿no? Es decir, en otro salmo dice, Señor, yo quiero estar, más vale un día en tus atrios, ¿verdad? Que 1000 fuera de ellos, en tus atrios, que no ni en el lugar santísimo. Ni en el lugar santísimo, en la parte de fuera. No, ni en el santo, tan siquiera en los atrios. Y yo creo que esto es muy importante. Creo que la sociedad necesita ver una iglesia que canta. Que canta porque Dios se está moviendo y porque Dios haciendo cosas. Y que no calla. Eso como es. dice aquí, Claro, no callaré. No callaré. No somos trompeta de Dios, somos shofar. Y el shofar anuncia los eventos importantes de Dios. Es trompeta, es la palabra profética, hemos hablado aquí, es la palabra de ánimo. Tenemos que ser trompeta para ser boca de Dios. Claro. Y poder transmitir la palabra de Dios. Willy, pues la verdad que es un salmo precioso. Sí. Muy bonito. Muy bonito. Este es Salmo 30. Gracias. Sí. La verdad que todos estamos disfrutando con ellos. Es como una, ¿eh? Sí. Como preparar un buen asadito, ¿verdad? De la palabra, sí. Comer ahí tranquilita, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por acompañarnos. De verdad que te dejamos en la mejor compañía aquí en radio y en Televisión Solidaria. Y te esperamos pronto. Que Dios te bendiga.